Que abran sus Biblias en Juan capítulo 21. He elegido este pasaje porque durante este mes, los domingos, ya sabes que predicamos un tema en serie los domingos acá. Y este mes hemos estado estudiando el tema ¿qué pasó después de la tumba? Que es la tumba del Señor Jesucristo. Pero espérense. No puedo avanzar, disculpen hermanos, mire que tengo una memoria increíble, fantástica, pero no puedo avanzar sin antes reconocer a los pastores Mario y Karen que están con nosotros. Dios los bendiga, pónganse de pie hermano Mario, su esposa. ¿Sabe lo que me llena de satisfacción acerca de ellos? Ellos estaban aquí antes y se fueron a plantar una iglesia en Amarillo, Texas. Y cómo los está bendiciendo el Señor. Son unos pastores increíbles. Démosle un reconocimiento a ellos. Gracias por todo lo que están haciendo en Amarillo, Texas. Y espero que algunos hermanos se hagan unos viajes allá lo más pronto posible para irlos a apoyar y respaldar en el trabajo que están haciendo. Bendito sea el Señor. Mario y su esposa vinieron para dar una clase en el Instituto Bíblico aquí ayer. Muchas gracias por todo lo que están haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. All right. Bueno, Juan capítulo 21, gracias. Juan capítulo 21. Durante este mes estamos predicando, estudiando acerca de los acontecimientos después de la tumba, lo que sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy yo quiero hablar sobre este tema que lo he llamado la gracia del Señor, porque la quiero aplicar en 4 aspectos importantes de nuestra vida para hoy. Y en Juan capítulo 21, verso 1 al 14, precisamente encontramos uno de esos relatos que tienen que ver con después de la tumba, después de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice el verso 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que es aproximadamente unos 100 metros de distancia. Y en el verso 9 dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Tremendo relato. Ahora, la Biblia registra
al menos 11 apariciones de Jesús después de haber resucitado. No se les olvide que el hecho de la muerte de Jesús fue real. Él padeció, Él murió, Él fue enterrado en la tumba, Él resucitó, Él ascendió y volverá, porque es la promesa que tenemos de Él. ¿Cuántos lo están esperando? Ya, Él volverá. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que Jesús escogió hacer y enseñar más cosas durante 40 días después de que Él resucitó. Y se apareció un montón de personas y les enseñó más cosas e realizó otras actividades y demás. Bueno, la Biblia registra por lo menos 11 apariciones de Jesús después de haber resucitado. Les hago una lista breve. La aparición a María Magdalena, y tengo las citas bíblicas, pero quiero no mencionarlas para ganar tiempo. La aparición a las otras mujeres que estaban con ella. Tercero, la aparición a Pedro. Después apareció a 2 discípulos que iban de camino a una ciudad que se llamaba Emaús. Luego apareció a los apóstoles sin Tomás. ¿Se acuerdan el mensaje de nuestro hermano Javi? Se apareció allí, Tomás no estaba, right? Luego entonces la aparición a los 11, pero ahora con Tomás en el grupo. Después hizo una aparición a los apóstoles junto al mar de Galilea, que es el pasaje que acabamos de leer. Luego hizo una aparición a los apóstoles en la montaña para asignarles la gran comisión. Y a propósito, fue de allí, desde esa montaña, que Jesús es tomado y llevado al cielo para sentarse al lado derecho del Padre, desde donde nos ve, nos guía, nos bendice, envía al Espíritu Santo y hace toda su obra en nosotros. Luego la Biblia dice que apareció a 500 personas, no se sabe dónde exactamente, y luego apareció a Santiago, a Jaime, y después apareció a los apóstoles en el momento de su ascensión, y por último apareció al apóstol Pablo después de su ascensión, porque Saulo, cuando está de camino a este lugar, Jesús se le aparece, y es como la palabra del Señor nos habla de la conversión de Saulo a Cristo Jesús. Ahora, puede que estas no sean las únicas apariciones que Jesús haya hecho, pero son las únicas que registra la Biblia. En Juan, que es el libro que acabamos de leer, en sus capítulos finales, elige describir solo 4 de esas 11 apariciones y luego lleva a cabo algunas declaraciones resumidas para poner fin a su evangelio. Ahora, de todas las apariciones, esta es muy especial para mí y es de la que quiero compartir en unos cuantos minutos. En esta aparición es muy especial porque tenía que restaurar a una persona. Voy a ponerlo de esta manera: tenía que restaurar a Pedro a su comunión, tenía que restaurarlo a su llamado y tenía que restaurarlo a su propósito. Tenía que restaurar a Pedro a su comunión. ¿Se acuerdan lo que había pasado con Pedro? Antes de que Jesús muriera, Pedro negó que conocía al Señor Jesucristo. Lo negó 3 veces. La Biblia dice que después de que Pedro negó a Jesús, se fue corriendo y lloró amargamente. Así dice la palabra del Señor. Pedro sale corriendo inmediatamente después de que Jesús le hace una mirada, cuando termina de negar al Señor Jesucristo. Imagínate cómo se sentía Pedro, acabado, terminado, probablemente una cantidad de pensamientos: Jesús no quiere nada conmigo, soy un fracaso, la verdad que he metido la pata, no sirvo para nada. Y todas estas formas de pensar que suelen venir
al corazón y a la mente de alguien que desea realmente amar al Señor y vivir una vida de propósito, pero que ha cometido uno o más errores. Con esta historia, después de la resurrección, después de la tumba, yo deseo resaltar 4 aspectos importantes de Cristo Jesús para nuestra vida. Recuerden que Jesús ya se había aparecido a los discípulos y entre ellos Pedro estaba. Pero en esta ocasión Jesús quería tratar de una manera muy íntima, muy única con Pedro. Y está registrado en los siguientes versículos del mismo capítulo que leímos. Porque la Biblia dice que Jesús dejó que terminaran de desayunar aquella mañana, y después del desayuno vino el interrogatorio. Y Pedro está listo y empieza a oír las preguntas de Jesús. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Más que los otros 6 discípulos que estaban allí. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y usted conoce el resto de la historia. 3 veces. Es interesante que Pedro niegue 3 veces a Jesús, y que también Jesús le pregunte a Pedro 3 veces que si lo ama. Las cosas que Jesús hacía, no las hacía porque se le ocurría simplemente, sino que las hacía y las hace todavía con un plan y un propósito para lograr lo mejor para él y lo mejor para aquellas personas con las que él está tratando. Pero déjeme entonces mencionar brevemente estos aspectos que quiero compartir acerca de la gracia del Señor. El primero tiene que ver con su gracia para saber dónde estás. El segundo es su gracia para experimentar sus milagros. El tercero es su gracia para restaurarte. Y el cuarto tiene que ver con su gracia para volvernos a su propósito. Ahora, en esta aparición Jesús toca áreas muy profundas que tienen que ver no solamente con Pedro, pero por supuesto tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo hace estas cosas, y quiero que por favor lo tome en cuenta y lo relacione apropiadamente con la realidad en su vida. En primer lugar, Él hace un milagro, porque a través de ese milagro Él provee una necesidad de lo que ellos buscaban. Pedro dijo: voy a ir a pescar, y los otros 6 dijeron: vamos contigo, y fueron a pescar y pescaron toda la noche. Pescadores expertos pescaron toda la noche y no consiguieron nada. El Señor Jesús aparece allí en el amanecer a la orilla del lago de Galilea, o el mar de Tiberias, como lo llama Juan, y les grita desde la orilla: ¿habéis pescado algo? Y entonces la voz de la barca es el reply al Señor Jesús: no, toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada. Y Jesús dice: echen la red a la derecha y hallaréis. Y cuando ellos echan la red a la derecha, pescaron lo que Juan describe como 153 peces. Yo creo lo que un autor dice: debieron de haber pescado más que eso. Lo que pasa es que ya habían quizás escogido aquellos pequeñitos y los devolvieron al agua, y llegaron a la orilla con aquella red llena de estos 153 peces. Eso es un milagro, es una manifestación del Señor Jesucristo allí justo en ese instante, como les digo, para llenar una necesidad de aquello que buscaban. Lo segundo es que por medio de la preparación del desayuno les muestra cómo sigue sirviéndoles. En otras palabras, les muestra su atención y cuidados, y les muestra o levanta el valor que ellos tienen para Él. Señores, me gusta darle un poquito de soltura a mi imaginación. Jesús llega esa mañana, tomó uno de los peces, no de los que ellos habían pescado, pero algún otro, lo preparó, hizo un asador allí en la orilla,
y lo puso en el asador. Y si me permiten la exageración, hizo café, echó tortillas en el comal. Bueno, la Biblia dice que era pan realmente. Jesús debe de haber traído pan de algún lugar. Y cuando ellos llegaron, encontraron el pescado asándose en la parrilla. Y dice Jesús: tráiganme de los que acaban de pescar. ¿Qué creen que hizo? Los tomó, los descamó, les sacó todas las cosas adentro y los volvió a poner en la parrilla, y él mismo les preparó el desayuno. Él mismo les cocinó, y no solamente se los sirvió, porque eso hizo, les pasó el pescado y les pasó el pan. Bueno, ¿qué quiero decir con todos estos detalles? Hey, hay dos cosas muy importantes que para mí resaltan ese acto, ese gesto del Señor Jesús. El primero es que trae a los discípulos al nivel del valor que ellos tienen para Él. Y lo segundo es que les está demostrando que todavía cuida de ellos, que está atento a ellos. No se les olvide que habían pasado toda la noche pescando, no habían pescado nada. No creo que hubiesen dormido, estaban cansados, exhaustos y con ganas también de regresar a sus casas, pero el Señor mediante ese acto les manifiesta su cariño. La tercera cosa es que Jesús trata con Pedro y lo restaura, porque aunque Pedro había visto a Jesús en las otras ocasiones, fue en esta donde el Señor trata con Pedro de una manera muy especial y lo restaura a la comunión con él y al ministerio y al llamado. Y la última cosa es que les recuerda que en las labores de ellos, para él tendrán su poder y su gracia. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que esta no fue la única pesca milagrosa, no fue la única pesca en la que Jesús interviene para que suceda el milagro de encontrar todos esos peces. La primera vez en Lucas capítulo 5 se registra la pesca donde Jesús los llama, y particularmente a Pedro: desde hoy serás pescador ¿de qué cosa? De hombres, les dijo. Porque estaban asombrados, tenían miedo, acababan de ver un milagro extraordinario. Habían pescado la noche, toda la noche otra vez, y no habían pescado nada. Pero aparece Jesús, quien está predicando a la orilla en las multitudes, y luego le pide la barca prestada a ellos. Se para en la barca, es su plataforma, predica desde allí, termina el culto y les dice: vámonos, naveguen un poco adentro. Y hace el milagro de los peces. Ahora, entonces déjenme rápidamente ir a cada uno de estos 4 aspectos. El primero es su gracia para saber dónde estás. Escuchen, queridos, yo sé, la razón puede llevarnos a pensar, bueno, alguien le tuvo que haber dicho a Jesús dónde estaban los discípulos, right? So, a la larga se puso a preguntar dónde están, y alguien dijo: pues yo no sé dónde, yo oí que se iban a ir a pescar. Y se fueron a pescar. No quiero inclinarme a pensar así. Yo quiero inclinarme a pensar que porque es Dios, porque Jesucristo es Dios, Él sabe dónde estaban. Escuche esto, que es importante y es relevante para la vida suya. Jesús sabía dónde estaban, cómo estaban y qué estaban haciendo. A ver, traigamos eso a nuestra realidad, ¿ok? Jesús sabe dónde es que usted está, no solamente dónde usted está geográficamente,
Pero Jesús sabe dónde es que usted está en su condición, en este momento, en este punto de la vida suya. Right? I mean, incluso usted puede ocultarlo de la gente. Nadie quizás sabe que usted ha estado teniendo hasta pensamientos de autodestruirse, quizá. De acabarse. Si esta vida se acabara, es un sufrimiento, etcétera, etcétera. Jesús no solamente sabe dónde usted está ubicado, físicamente hablando. Jesús sabe dónde es que usted está ubicado en la vida suya. Jesús sabe exactamente cómo es que usted está realmente. Y Jesús sabe exactamente qué es lo que usted está haciendo. Y a mí me gustaría decir qué es lo que usted está haciendo en respuesta a esas profundas necesidades que hay en su alma. Yo pregunto, mira, mi Señor Jesús ¿sabía dónde estaban ellos? Claro, Él sabía dónde estaban por su eternidad, por ser Dios, por ser el Todopoderoso, por conocer con exactitud la vida individual, personal de cada persona, de cada hombre y mujer. Así que Él llegó justo donde ellos estaban y se paró a la orilla y llegó al amanecer, porque también sabía que no habían tenido éxito y sabía que ya estaban a punto de salir del mar. Y el Señor dice: esta es mi ocasión. Y desde la orilla entonces les pregunta. Hay algunos escritores que creen que los discípulos en la barca creían que era algún comprador de pescado, porque sabían de los pescadores: ¿tenéis algo? Y ellos pensaban que era alguna persona interesada en comprar pescado, porque no habían reconocido que era el Señor Jesucristo. Right? Okay, now quedémonos con esta verdad, por favor, en nuestras vidas. Jesús sabe dónde usted está. Jesús sabe cómo está. Jesús sabe qué es lo que está haciendo. Ahora escuchen esto, queridos. Debido a que Él tiene ese conocimiento extraordinario de la vida suya, es como Él utiliza las circunstancias y los momentos especiales de su vida para venir justo y ayudarte. Para venir justo, para tratar contigo. El problema que tenemos algunos de nosotros es que estamos tan distraídos con nuestro dolor, o estamos tan distraídos con nuestro afán, o estamos tan distraídos con nuestro pecado, que no nos damos cuenta que Él está allí tratando con nosotros. Porque ellos no sabían que Jesús era el que estaba allí a la orilla. Se parece más o menos a los dos que iban de camino a Emaús. Jesús se acerca y camina con ellos y les empieza a hablar las escrituras, pero ellos no habían reconocido que era Jesús, sino hasta el momento en que el Señor Jesús se sienta con ellos para comer y descubren que era Él. Y en ese instante Jesús desaparece de la vista de ellos. Y uno de ellos le dice al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba la palabra? Y dejaron la comida en la mesa, no comieron, se fueron corriendo para avisar a los demás que acababan de ver al Señor resucitado. You see, si usted está distraído con sus propias cosas, es probable que usted no se dará cuenta que el Señor Jesús se ha acercado para ayudarte. Ahora, lo que a mí me preocupa de esto es que nos volvemos del recurso que está allí inmediato a otras alternativas que no necesariamente van a ayudarnos, a menos que nos lleven por el camino donde una presión tremenda se desate, de tal manera que nos enseñe que estamos mal y que necesitamos regresar a Él. ¿Están conmigo, amados? Mar de Tiberias es simplemente el otro nombre que se le da al lago de Galilea. Allí estaban, Jesús se manifestó.
La palabra manifestar quiere decir simplemente que apareció, se presentó. Jesús se apareció a ellos a orillas del lago de Galilea. Queridos, ese es el lenguaje de Dios hoy en la vida suya. Jesús se aparecerá, se manifestará, se presentará en la vida suya, en momentos especiales en los que el Señor sabe que usted necesita un toque especial de Él. Jesús sabía dónde encontrarlos y los halló y les ministró y los ayudó y los atendió. ¿Sabe lo que yo veo aquí que me encanta de la historia? Es que cuando Jesús viene aquí a la orilla y los llama y les prepara el desayuno y luego le hacen el interrogatorio a Pedro, con todos esos elementos puestos en una unidad, es como Jesús está diciendo: me interesas, tú vales mucho para mí y yo no te voy a abandonar y no te voy a dejar. Ya. Y no se le olvide, Jesús sabe dónde usted está. Jesús sabe si usted se ahoga en sus lágrimas en el cuarto más oscuro de la casa suya. Jesús sabe si usted está como una olla de presión a punto de explotar. Él lo sabe. Y por eso es que conduce la vida tuya por caminos y experiencias y circunstancias donde usted pueda tener un reencuentro con la fe, un reencuentro con las promesas de Dios, un reencuentro con la persona misma del Señor Jesucristo. Es allí donde suceden los milagros, porque ese es el segundo aspecto que quiero levantar aquí en este lugar. Su gracia para hacer milagros. Escuchen, estos hombres estaban acostumbrados a ver milagros, sanidades, liberaciones y varias otras intervenciones del Señor Jesús. Ellos vieron cómo resucitó al hijo de la viuda. Ellos vieron cómo resucitó a la hija de Jairo. Ellos vieron cómo resucitó a Lázaro. Ellos vieron cómo calmó el viento y las olas. Ellos vieron cómo sanó al ciego, levantó al paralítico, libertó al endemoniado. Ellos vieron cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Estaban acostumbrados a los milagros. A mí me gusta la escena porque no se les ve reaccionando en este capítulo como se les ve reaccionando en el capítulo 5 de Lucas. Aunque seguían todavía asombrados por la persona del Señor Jesús. Pero este milagro que aconteció de la pesca milagrosa después de intentarlo toda la noche, no los veo actuando de una manera como sorpresiva. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a mirar al Señor Jesús hacer todas estas cosas. Y en esta ocasión reciben un milagro. Con esto lo que deseo decir es recordarles a ustedes que Dios no solamente te ve exactamente donde usted está en la vida suya, no solamente en el punto de fracaso o de éxito donde usted está, pero también Dios se quiere revelar a ustedes como el Dios todopoderoso. Lo que quiero decir es que Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él, y que podemos vivir con la fe de los milagros, especialmente en momentos cruciales de nuestra vida. Yo estaba hablando con alguien un día de estos por teléfono y la situación era crítica, era difícil humanamente. Yo pensé, esto es imposible de resolver. Así es que el Espíritu del Señor me guía para hablar con esta persona y le digo: realmente usted necesita aferrarse al recurso que no solamente le mantendrá
de pie intentando, pero al recurso que obrará un milagro para ti, porque aquí solamente un milagro puede tomar lugar y producir un cambio. Señores, ustedes pueden ver lo imposible, ustedes pueden ver lo difícil, ustedes pueden verlo muy lejano de las posibilidades, pero no se les olvide que Dios es todopoderoso, omnipotente. Para Él no hay nada imposible. ¿Cuándo fue que fue dicha esa famosa declaración? Cuando el ángel viene y le anuncia a María que va a tener un bebé sin que ella tenga intimidad sexual con un hombre, con su esposo. Y es entonces cuando María pregunta: ¿cómo será esto? Y el ángel le dice, y empieza a darle unas explicaciones imposibles de entender para la mente humana. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, la sombra te cubrirá, y entonces concebirás y darás un hijo. Y entonces el ángel se va un poco más allá y dice: porque también tu pariente Elizabeth, no se le olvide, Elizabeth no había podido tener hijos hasta ese entonces. Tu pariente Elizabeth está embarazada y está esperando un bebé, la que decían que no podía tener. Y el ángel termina su discurso diciendo: porque para Dios no hay nada imposible. Escuchen, queridos, el hecho de que Dios es todopoderoso no lo determinan las circunstancias previas de su vida. Si a usted no le pasó lo que usted quería, eso no le resta a la verdad eterna de que Dios es todopoderoso. Por lo tanto, usted tiene que seguir viviendo por fe, ejerciendo la fe, creyendo en la promesa del Señor, aplicando la oración y declarando lo que Dios es en la vida suya, por imposible que lo vea, o aun cuando el enemigo quiera traer las referencias del pasado de que no te sucedió. Dios es el Dios de imposibles. El Jesús resucitado quiere dejarnos saber que los milagros y las manifestaciones de Dios no han terminado, como quieren enseñar algunos por allí, que terminaron cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. That's not true. No se han terminado. Milagros no se han terminado. Mientras Dios exista, habrá milagros. Mientras Dios esté en el trono de su gracia, habrá milagros. Mientras Dios es, habrá milagros. Por eso Hebreos capítulo 11 verso 6 dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. A ver, siga presionando, siga creyendo, siga confesando, siga confiando en el Señor, porque escrito está: todos los que confían en mí no serán avergonzados. Con un milagro los llamó, con un milagro los afirmó. En aquella ocasión, Dios es el Dios de milagros. No tenga pena, usted simplemente ore, usted confíe, usted no se preocupe, usted no tiene que hacer ninguna otra cosa más que ejercer su fe. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Por eso nos lleva al tercer aspecto que quiero compartirles: su gracia para restaurar. Su gracia para restaurar. Después de que terminaron de desayunar, entonces empezó el interrogatorio de Jesús a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, cuando hubieron comido, dice el verso 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué estaba haciendo mi Señor? Bueno, hay algo interesante que quiero
de repente traer aquí como parte de este proceso de restauración, y es la influencia. Porque en el capítulo 21, versículo 2, la Biblia dice que estaban juntos Simón Pedro, estaba Tomás con él, estaba Natanael y estaban los hijos de Zebedeo y estaban otros dos discípulos que la Biblia no menciona. Y Pedro levanta la voz y dice: voy a ir a pescar. ¿Qué hacen los otros 6? Pues vamos contigo. Now, el acto mismo no se ve malo, no se ve negativo, no, en realidad. Queremos profundizar acerca de la decepción que había en el corazón de Pedro. Lo había negado al Señor. ¿Acaso estaría Pedro pensando: la verdad que voy a regresar a mi antiguo oficio? Jesús no querrá nada conmigo, soy un estúpido, he hecho una cosa terrible, Dios ya no me tomará en cuenta. Las posibilidades, quién sabe, porque hasta ese momento en las apariciones previas todavía no había habido, por lo menos no está registrado antes de Juan capítulo 21, que hubiese habido este encuentro de el Señor Jesús con Pedro, o Pedro con el Señor Jesús. Pero es interesante. Yo quiero decir que quiero meter aquí el aspecto de la influencia, porque las personas que necesitan restauración, y cuando hablo de restauración es volver al nivel o aún mucho más de aquella intimidad y comunión que solían tener con el Señor. Pero es que hay algo que no podemos escapar de una persona que pierde el fuego en su alma: se convierte en una influencia negativa. Si no, díganmelo, matrimonios, familias. Si el papá de la casa se aparta del Señor, deja de venir a la iglesia, no vuelve a leer la Biblia, no vuelve a orar, pierde el fervor en las cosas del Señor. La pobre mujer ahí luchando, viendo a ver cómo baña a los chiquitos y los trae a la iglesia, y ella batallando, incluso amenazándolo a ver si puede reaccionar. Si no vuelves a la iglesia te dejo, qué sé yo, algo así, right? Hay de todo hoy en día, right? Pero resulta que aquellos que han perdido el fuego de Dios en el alma se influencia, porque mira, estos fueron una vez, estos fueron los que vieron una vez más a Jesús resucitado junto a la orilla del lago, y la Biblia dice: Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y 2 discípulos más. En el verso 3, Pedro comparte con ellos de que iba a pescar y ellos decidieron acompañarlo. Pedro había desarrollado una reputación entre todos estos discípulos. Ellos sabían también que Pedro había negado al Señor. No hay detalles, pero sí se puede hacer una aplicación del poder de la influencia. Escuchen esto: la influencia, el buen ejemplo inspira o el mal ejemplo desalienta. Escuchen, mire bien a quién arrastra con tus decisiones, because you are going to drag so many people with you.